Bien, tengan todos ustedes muy buen día. Vamos a continuar con este curso de geometría euclidiana. En este caso nos correspondería la clase 2. Hoy vamos a estudiar a los ángulos, la clasificación de esos ángulos, como así los ángulos que se forman en rectas paralelas con una secante. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio a esta sesión. Bueno, los ángulos. A manera de rememoración, la anterior clase, en la clase 1, habíamos estudiado a la recta, ¿ya? A partir de infinitos puntos colineales hemos formado una recta. Hemos analizado su proporcionalidad, algunas características que tienen el teorema de Tales, etc. Ahora vamos a aumentar una recta más. Al incrementar una recta más, tendríamos dos rectas, obviamente estaríamos hablando en un plano. Al no ser paralelas, esas rectas se intersectan. Por tanto, nos forman una abertura en su punto de intersección, ¿ya? Y esa abertura es lo que nosotros lo conocemos como ángulo, ¿ya? Entonces es la abertura que se forma en el punto de intersección entre dos rectas, ¿no? Que tienen un origen común. A la semirecta los vamos a llamar lado y al origen común vértice, ¿no? Como esta forma, vértice, dos lados y aquí está la abertura que va a ser el ángulo. La notación. Hay diferentes formas de denotarlo un ángulo. La principal es una letra griega, ¿no? Entonces entre ellas tenemos una letra griega, alfa, beta, gamma. A veces lo designamos con una letra de un vértice, digamos, si hablamos de un triángulo, otra figura geométrica cesada, con la letra del vértice, ¿no? Así como una vasita en forma de V en la parte superior, ¿ya? O generalmente con tres letras que circundan el ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice un ángulo ABC, se refiere al ángulo B, ¿no? En ambos casos son diferentes formas, pero se refiere al ángulo B porque es la letra que está al medio, ¿ya? Entonces ahí es donde nos referimos al ángulo. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican de acuerdo a los siguientes casos. Por su magnitud, ¿ya? Dentro de su magnitud se refiere al valor que tiene, ¿ya? Y a su vez vamos a encontrar diferentes tipos, ¿no? Ahí tenemos el ángulo nulo. Como su nombre lo dice, se refiere al elemento neutro, que en este caso sería el cero. Su valor sería 0 grados, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de abertura. Pues es el ángulo, digamos, que forma una recta consigo mismo. Algo así. Luego vamos a hablar de los ángulos convexos. Estos ángulos son aquellos mayores a 0 grados y menores a 180. ¿Ya? Son los convexos. Entre estos tenemos los ángulos agudos. Estos ángulos son aquellos mayores a 0 grados y menores a 90. ¿Ya? De esta forma, ¿no? Un ángulo agudo. ¿Ya? Entre 0 y 90. Luego tenemos el ángulo recto. Es aquel ángulo igual a 90 grados. ¿Está bien? 90 grados es el ángulo recto, ¿no? 90 grados. Dentro de los convexos también tenemos a los ángulos obtusos. Entonces estos ángulos son aquellos mayores a 90 y menores a 180. No es fácil darse cuenta, ¿no? Superamos el ángulo recto, es un poquito más inclinado este lado, ¿no? Entonces esos serían los ángulos convexos, ¿ya? Luego vendría el ángulo llano, ¿no? Hemos hablado primero del ángulo neutro, los convexos, ahora del llano. Llano viene de llanura, o sea que es algo plano, y eso, el ángulo que forma en este caso es 180 grados, ¿ya? Mide 180 grados, de esta forma, ¿ya? Vale 180, ¿no? Luego vienen los ángulos cóncavos. Estos ángulos cóncavos son aquellos que miden o su valor es mayor a 180 y menor a 360, ¿no? Algo así como esta figura, ¿no? Ya hemos superado el ángulo llano y tenemos algo así. Su rango entre 180 y 360. Y finalmente el ángulo completo, o también llamado ángulo de un giro, ¿ya? Es cuando ya hemos dado una vuelta, ¿no? Ya se da una vuelta completa, por tanto es igual a 360. Sin embargo, hacemos notar que hemos vuelto otra vez al ángulo cero. Entonces podríamos decir que es igual, 360 es igual a cero, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito, ¿no? de practicar. Dice, a partir de un punto O se trazan los rayos consecutivos OA, OB, OC y OD.
¿ya? Rayos, ¿no? Rectas, semirrectas. Si se traza un rayo OX, dice que es la bisectriz del ángulo, ahí nos da la notación A o B, y el rayo OY, que es la bisectriz del ángulo C o D, y además al ángulo A o D es llano, hallar la medida del ángulo B o C, nos dice, ¿no? Si se conoce que X o Y es 102. Bueno, analizaremos su gráfico. Son semirrectas. Aquí entra un concepto que todavía no lo hemos estudiado, la bisectriz. Bisectriz viene de bisecar, dividir en dos, ¿ya? Entonces la bisectriz de un ángulo obviamente sería una recta que divide en dos ángulos iguales precisamente al ángulo, ¿no? Al ángulo original. Aparte aquí me habla de un ángulo llano. A o D dice que es llano, ¿ya? El ángulo A o D es llano. Entonces significa 180. Entonces en función de eso trazamos nuestro gráfico. A o D es llano, 180. Pero más antes nos han dicho que se traza los rayos OA, OB, OC y OD. OX es una bisectriz del ángulo AOB. Bisectriz hemos dicho que es una recta que divide el ángulo original en dos iguales. Le hemos puesto alfa, alfa. Y OY es la bisectriz del ángulo COD. O sea, lo divide en dos iguales. Beta, beta. ¿Está bien? Por otro lado, me han dicho que la medida del ángulo BOC bueno, me piden hallar el ángulo BOC, BOC, que lo estamos llamando tita. ¿También? Estamos llamando tita. Y si se conoce que X o Y es 112 grados, 112 grados, X o Y, ¿no? X o Y es 112 grados. ¿Está bien? En otras palabras, aquí vamos a ir generando ecuacioncitas. Seguramente el A o B nos han dicho que es llano. Entonces todo esto va a ser alfa más 112 grados más beta va a ser 180 grados. Y por otro lado este ángulo que está aquí de 112 sería alfa más tita más beta va a ser 112 grados. Es decir, vamos a plantear eso, ¿ya? El ángulo llano era alfa más tita más beta igual a 180 grados. Bueno, alfa más alfa, 2 alfa, lo mismo que 2 beta. Factorizamos un 2, nos va a quedar 2 veces alfa más beta más tita igual a 180. En el otro punto, en el 112, habíamos visualizado que alfa más tita más beta es 112. Yo también vamos a poner alfa más beta más tita es 112. Entonces, despejamos alfa más beta, que vaya al otro lado, 112 menos tita. Aquí así ya tenemos alfa más beta. Reemplazamos directamente. ¿Ven? Nótese que tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, pero lo que quiero es tita. Así que alfa más beta se elimina uno solo, ¿no? Entonces reemplazamos 2 en 1, 2, 112 menos tita, más tita es igual a 180. Sería 224 menos 2 tita más tita. El 224 va a restar al otro lado, me va a dar menos 44. 180 menos 224 menos 44, lo cual hace que multiplicando por menos 1, tita sea igual a 44 grados. Según su posición, tenemos a su vez, según su posición, a los ángulos consecutivos, ¿ya? Ángulos consecutivos. ¿Cuándo son dos ángulos consecutivos? Cuando tienen el mismo vértice y un lado común, ¿ya? Tienen el mismo vértice y un lado común. De esta forma. Este es de verde que está aquí, es el lado común, y estos dos serían los otros dos lados, ¿no? Alfa y beta son consecutivos. Están lado a lado. Temas tenemos dentro de los ángulos según su posición, los ángulos adyacentes. En realidad los ángulos adyacentes también siguen siendo consecutivos, pero con una característica, que los otros dos lados, que no son comunes, son rayos opuestos, ¿ya? O sea, van a formar un ángulo llano. En otras palabras, sería una prolongación del otro, ¿no? Así. Entonces, alfa más beta es 180, ¿no? Forma un ángulo llano. Pero siguen siendo consecutivos, lado a lado. Y tres ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué se denomina ángulos opuestos por el vértice? Cuando dos ángulos comparten un mismo vértice, ya tiene un vértice común. Los lados de cada uno son las prolongaciones del otro ángulo. Fíjense, esto lo hemos prolongado aquí, este otro se ha prolongado aquí. Entonces se forma el ángulo 1 y el ángulo 3, y también el 2 y 4. Y una característica es que estos dos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, o sea, 1 y 3 serían iguales, como así 2 y 4. ¿Ya? Entonces, como último punto de clasificación sería según su suma, ¿no? Primerito era según su magnitud, 2 era según su posición, 3 o inciso C, según su suma.
Se tienen a su vez los ángulos complementarios, ¿ya? Complementarios. ¿Cómo se caracterizan estos ángulos? Cuando su suma es igual a 90 grados, ¿ya? Estos dos ángulos no necesariamente deben ser consecutivos. Pueden estar ubicados uno del otro. Aquí en este gráfico, fíjense que están ubicados están uno al lado del otro, o sea, están en forma de consecutivos. Suma 90 grados, ¿no? Alfa más beta suma 90 grados. Y decimos que el complemento de alfa es 90 menos alfa, que en este caso es beta, ¿no? Luego tendríamos los ángulos suplementarios. La suma de estos dos ángulos suplementarios es igual a 180. Ahí se consideran como suplementarios, de esta forma, ¿no? Alfa más beta es 180. También son adyacentes, fíjese. Si despejo beta, entonces el suplemento de alfa sería 180 menos alfa, que en este caso es beta. Vamos a hacer un problemita. Le he puesto ejemplo 2-2011, que es la gestión la que hemos preguntado en el examen. Claro, hacer notar lo siguiente. Muchas veces en exámenes hemos hecho este tipo de preguntas, pero de un índole más conceptual, ¿ya? Desde solución rápida. Entonces me dice hallar el ángulo suplementario del complementario de 25 grados. Vamos a hacer lo siguiente para la solución. Vamos a considerar que el ángulo θ es 25. ¿Ya? El ángulo θ es 25. Entonces el complementario de 25 tendría que ser 90 menos θ. O sea, el complementario de θ en todo caso. Claro, es lo que hemos hablado más antes, ¿no ve aquí? El complemento de alfa es 90 menos alfa. Entonces el complemento de θ sería 90 menos θ, ¿no ve? Sin considerar el otro ángulo. El complemento de θ es 90 menos θ. ¿Está bien? Ahora, el suplemento de 90 menos θ, aquí nos iremos. El suplemento de alfa era 180 menos alfa. El suplemento de 90 menos θ sería 180 menos 90 menos θ, o sea, del complemento, ¿no? Hasta aquí ya tendría el suplemento del complemento, ya lo que me dice. Voy a reemplazar el valor de 25 grados en lugar de θ, sería 180 menos 90 menos 25, nos da 115. Entonces, el suplemento del complemento de 25 es 115. Realizamos un problemita más. Dice, ¿no? Si la sexta parte del suplemento del complemento de un ángulo es igual a un tercio de 9 grados menos que su complemento, hallar el valor del ángulo. Entonces, primero vamos a hacer, como hace rato hemos dicho, consideremos el ángulo alfa. Necesitamos primero el complemento de un ángulo, dice. El complemento de un ángulo. El complemento de alfa sería 90 menos alfa, como ya hemos visto en el anterior caso. Ahora necesito aquí el suplemento del complemento de un ángulo, me decía. El suplemento del complemento. El suplemento de 90 menos alfa, que era el complemento, sería 180 menos 90 menos alfa. Ahora nos vamos a ir a la condición que nos dice el problema. Si la sexta parte del suplemento del complemento, o sea, de esto, su sexta parte, es igual a un tercio de 9 menos que su complemento. O sea, al complemento le quitamos 9. El complemento era 90 menos alfa. 90 menos alfa menos 9 a un tercio, me decían. Un tercio de todo eso. Este otro lado, la sexta parte. Fíjense que tenemos una ecuación de una sola incógnita. Lo único que tenemos que hacer es despejar la incógnita, ¿no? El 6 antes viene a este lado. 6 dividido entre 3. 180 menos 90 menos alfa me queda. Introducimos el signo negativo. Menos por menos más. 6 entre 3, 2. 2 por 81 menos alfa. Nos va a dar 162 menos 2 alfa. Aquí el 90 con 180 se va. Me queda 90 nada más. El menos 2 alfa va a venir a sumar. Va a ser 3 alfa. Este va a ir a restar. Va a ser 72. Entonces 72 dividido entre 3 sería 24. El cual sería la solución. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Vamos a estudiar ahora los ángulos entre rectas paralelas y una recta transversal, ¿ya? Una secante. Entonces, cuando consideraremos a las rectas paralelas L1, L2, siendo L una recta que corta estas, se forman varios ángulos con las características siguientes, ¿ya? Este L1, este L2 son paralelas, atraviesan una recta. Fíjense que aquí tengo ángulos W, Y, X, Z, aquí alfa, beta, tita, epsilon. Por el paralelismo, vamos a decir que este alfa es lo mismo que Y, porque es una recta y ambos prácticamente son iguales, estas rectas paralelas, ¿no? Entonces, Y y alfa van a ser iguales. También. Por otro lado, beta es igual a X, ¿no? Beta es igual a X. Por otro lado, tita es igual a Z. Y por otro lado, epsilon es igual a B doble, ¿no? Eso es por el paralelismo. Ahora, por opuestos por el vértice, B doble sería igual a X, Y sería igual a Z, alfa igual a tita, beta igual a epsilon. ¿Está bien?
Estos son los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Z igual a Y, W igual a X, θ igual a epsilon igual a B. Bueno, estamos volviendo a colocar el paralelismo porque vamos a concluir lo siguiente. Como alfa es igual a Y es igual a Z y Z es igual a θ. Entonces todos los ángulos son iguales. Beta es igual a X, igual a epsilon, como es igual a BW, ¿no? Todos ellos son iguales. Vamos a hacer problemitas. Dice en la figura hallar el ángulo X sabiendo que los segmentos L1 y L2 son paralelos. ¿Está bien? En este caso hay que buscar las formas de encontrar las replicaciones de los ángulos de acuerdo a las propiedades de paralelismo. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí no tengo nada por hacer. Estos son los datos, ¿no? 150 menos 2 beta X. Este es un ángulo recto, 90 grados. 8 beta más 10 beta más. No tengo nada más. Entonces, para poder aplicar propiedades de paralela, seguramente será necesario que yo trace una paralela aquí, en el punto de quiebre. ¿Ya? Luego vamos a proyectar estas rectas, vamos a proyectar este otro y vamos a buscar los ángulos que se replican. Entonces en la figura trazamos una recta paralela auxiliar en el punto de quiebre, ¿ya? Y buscamos ángulos iguales. Trazamos la recta, proyectamos las dos. Esto es beta más 20, por tanto este beta más 20 se replica aquí arriba, ¿no? Por la propiedad del paralelismo. Esto lo vamos a llamar Y. Este Y se replica aquí, en la parte superior donde L1, por tanto se replica por opuesto por el vértice que es arriba. Estos dos ángulos son iguales, opuestos por el vértice. Beta más 20 más Y va a ser igual a 2 beta más 10, ¿no? Beta más 20 más Y es igual a 8 beta más 10. Reducimos, que este vaya a sumar, y ese queda, este verás restar, 8 beta menos beta, 7 beta, 20 por negativo, menos 20 más 10 menos 10. Ecuación 1. Aquí tenemos varias opciones. Podemos hacer que X más Y sea 90 grados, porque este otro es 90, 90 más 90 es 180, un ángulo llano. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa primera opción, X más Y igual a 90, Y vale 90 menos X. Tengo dos ecuaciones, pero tengo cuatro incógnitas, beta, Y X. Tres incógnitas, me faltaría una más. Entonces aquí podemos hacer opuestos por el vértice, porque tampoco hemos utilizado todavía. 150 menos 2 beta va a ser igual a X más 90, porque son iguales por lo opuesto por el vértice, es un ángulo recto. Aplicamos eso. 150 menos 2 beta va a ser igual a X más 90. Despejamos X, menos 2 beta se queda el 90 que vaya a restar, 150 menos 90 es 60. Lo damos la vuelta, por comodidad, X es menos 2 beta más 60. Eso lo llamamos ecuación 3. Ya tenemos las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Vamos a igualar 1 y 2. Nos quedaría 7 beta, 7 menos 10 igual a 90 menos X, ¿no ve? Aquí está, ¿no? 1 y 2, los dos están despejados. Entonces de ahí vamos a despejar beta. 7 beta es, este otro va a ir a sumar 90 más 10, 100 menos X y el 7 va a dividir. Este vamos a reemplazar el 3. Reemplazando 4 en 3. Tendríamos X es igual a menos 2, beta vale 100 menos X séptimos. Más 60, sacamos mínimo, 7 por 60 es 420. Menos 200 más 2X. Multiplicamos cruzado. 7 por X, 7X. Al otro lado me quedaría 2X menos 200 más 420, 220. 7, va a ir a restar, 7X menos 2X es 5X, 220, despejamos 220 entre 5, 44. Sería la solución. Vamos a resolver otro problemita más. Dice en la figura L1 es paralelo a L2 y A más B es 240. Me está dando una condición, A más B igual a 240. Calcular el valor de X, me dice. Este es el grafiquito que nos da. 180 menos 3X, X a B. Al final aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos diferentes opciones, ¿no? Lo veo más coherente. Vamos a trazar aquí una paralela, aquí tenemos otra paralela, pero lo vamos a dividir el ángulo A y B. Prefiero trazar rectas, prolongar las rectas, se van a cortar en un punto, y ahí es donde vamos a trazar una vertical y una horizontal. Entonces dice, realizamos proyecciones de las rectas e identificamos su punto de intersección de estos dos, ¿no? En el punto de intersección vamos a trazar una paralela a L1 y L2 y vamos a trazar una vertical. Luego vamos a buscar los ángulos equivalentes y opuestos por el vértice. Así. Fíjense que hemos trasladado, hemos proyectado. Ahora, una vertical más. Aquí me estoy poniendo un ángulo Y. ¿Ya? Estoy poniendo un ángulo Z y un ángulo U. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. En L1 dice
el ángulo es llano, todo esto es un ángulo llano, ¿ya? Significa que 180 menos 3x más y más 180 menos 3x es 180, ¿no? Porque todo es un ángulo llano. Despejamos, 180 con 180 se van, entonces y valdría simplemente 3x, eso es la ecuación 1. Ahora, para poder trabajar en esta parte, vamos a hacer otras proyecciones en este sectorcito para A, de la siguiente forma. Fíjense que en el vértice de A he hecho otra paralela, lo que le he puesto con línea segmentada. Y hemos hecho una paralela a esta recta, ¿no? A esta recta que se proyecta, que está también segmentado. Ahora nos estamos creando otros ángulos. Este ángulo U va a venir a replicarse aquí, U, ¿no? El ángulo X, que estaba aquí abajo, fíjense que se replica aquí, porque estas rectas son paralelas, tanto la recta horizontal como la oblicua son paralelas. Este X se repite aquí, esto es U que se repite aquí. Este Y es de la parte superior que también se repite aquí, por el paralelismo, de tal forma que hemos logrado que A sea igual a X más Y más U. Todo esto. Ahora para B tendríamos que hacer lo mismo, trazamos una paralela y una diagonal, y ahí diríamos que se repite también el ángulo Z, se repetiría este ángulo Z que aquí, y luego Y, X, y también seguramente se repetiría U. Vamos a obtenerlo aquí, ¿ya? Entonces dice A es igual a Y más X más U, lo primerito que hemos observado, ¿no ven? Todo el ángulo A es Y más X más U. Lo mismo para este B, se hace un diagramita similar, eso lo dejamos para los observadores, y nos va a salir que B vale X más Y más Z. Ya esta es la ecuación 3. Ahora, en el punto de intersección mismo de A, vamos a jugarnos de la siguiente forma. Vamos a proyectarlo esta recta vertical, y vemos que aquí se repite la Z que hemos visto en otro gráfico. Entonces, Y se repite aquí, X se repite aquí. A era U más X más Y, ¿no? Pero Z se repite aquí. Ahora, este Z se replica aquí, X a este otro lado, y a este otro lado, y a este otro lado. O sea, toditos estos por opuestos por el vértice se repiten al otro lado. Y toda la vuelta nos da 360 grados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer toda la suma de todos los ángulos. Como todos son dobles, entonces nos quedaría 2U más 2X más 2Y más 2Z igual a 360 grados. Si dividimos todo entre 2, me va a quedar X más Y más Z más U, 180 grados. Vamos a sumar 2 y 3, los primeritos del anterior que ya habíamos obtenido estos dos. Porque se acuerdan que nos habían dado de dato A más B. Entonces sumamos estos dos, 2 más 3. Tendríamos A más B es igual a 2Y más 2X más U más Z. ¿Está bien? Pero A más B nos han dicho que vale 240. 2Y más 2X más U más Z. De 4 vamos a despejar U más Z. 180 menos X menos Y sería. Vamos a reemplazar aquí. En lugar de este U más Z sería entonces 240 es igual a 2Y más 2X más 180 menos X menos Y. 240 verás esta, 240 menos 180 es 60. 2Y menos Y es Y, 2X menos X es X. La ecuación 1, ¿se acuerdan que era Y igual a 3X? Empezamos eso. 60 va a ser X más 3X. 3X más X, 4X, que va a dividirse entre 4 nos daría 15, lo cual sería la solución. Bueno, eso es todo por esta clase. Gracias.